Esta es el octavo video de borrador para el libro Cristo Diosa, el Cristo Imposible. 8. El 15 de diciembre del 2015 es el día en que fui protegido después de un proceso y puedo nuevamente recomenzar en un ciclo, una protección que viene de energías superiores. Y es que el 22 de marzo del 2015 había ido con un grupo de personas a Teotihuacán. Después de pasado el equinoccio de primavera, el 22 de marzo del 2015, llegué a Teotihuacán en autobús que fue alquilado para casar en ese lugar a mi sobrina y su esposo, recién casado oficialmente la noche anterior. Lo fueron por mí en Teotihuacán. Subí relativamente porque solo llegamos hasta la mitad, a la pirámide de la luna. No había permiso para llegar a la cima y había una larga fila para ir subiendo a la pirámide del sol, muchas restricciones. Como sea, al pie de la pirámide del sol pude cazarlos con el permiso de los maestres y de seres de luz a los que consagré mi trabajo. Otras personas también se acercaron para recibir mi bendición. Mi esposa estaba junto a mí y me ayudó en el proceso. Iba a subir a la pirámide del sol, puesto que este equinoccio de primavera era muy importante, ya que coincidía con un eclipse total y esto me iba a dar mucho poder para servir a los demás, para servir al mundo, puedo decirlo así. Pero las huestes ascendidas, como lo sentí en ese momento, pensaban precisamente eso, que era mucho poder para un solo hombre, e impidieron que yo pudiera seguir con mi trabajo. Y de hecho, cuando vi tanta oposición, confusión y de alguna forma obstáculo, decidí ya no quedarme con esta energía y dejársela a los seres de la luz del planeta. Por eso es que no subí ese día intencionalmente a la pirámide del sol. Eso interiormente me causó gran dolor que resentí mucho en el corazón físico. Pero conforme ha pasado el tiempo de esos meses, me he convencido de que yo, por mi parte, hice lo correcto, ya que mi trabajo quedó como obstaculizado y mi persona era muy vigilada, a veces en forma que obstruía mi propio trabajo y mi propia vida diaria. Por eso es que el 15 de diciembre, como lo digo, de ese mismo año recibí una protección especial que me liberó de muchos obstáculos interiores y pude continuar. Cada humano es esclavo, en general, de por lo menos un vicio. Incluso si se trata de un vicio espiritual, podemos llamarle así. Es el pueblo quien muchas veces niega al pueblo, a su pueblo, quiera lo que no. No solo son los gobiernos, también puede ser personajes del pueblo mismo que están negando al pueblo. Y por supuesto tenemos al gobierno que está robando el mundo de tal manera que todo esto obstaculiza el proceso de la evolución. Es por esto que si se nos pidiera una interpretación de qué es la política, tendríamos que decir que política significa el toma y daca de los esclavos, unos esclavos del alma y otros del cuerpo. Por esto es que en el reino de las apariencias existe un tipo de sociedad corruptible, donde los muertos por dentro, aún con el último aliento, luchan por mantener la superficialidad de parecer por siempre vivos, libres, resueltos, heroicos y hasta felices. Muchas son las veces que así actúan los funcionarios de gobierno y los defensores, entre comillas, de la humanidad. Parecen, pero no lo son en verdad. Felicidad de un día es lo que son y representan. Una especie de éxtasis, climaterio o orgasmos breves. Y ellos proclaman que hay que ser felices cueste lo que cueste, pero en sentido negativo. Es el dolor que nos
permite la hipocresía, sendero de los que valen poco, leyes que se rebelan a la ley real, reglas en un mundo sin ley, esclavos de la forma, del alma y del amor que no existe, inocentes, violados y violencia de vida. Es una caída interminable en esta política, en esta sociedad decadente, muerte y terrorismo en una vida que sobrevive alimentándose por siempre de los moribundos, de los desesperados, de los que tienen un precio, o sea, compra y venta de seres mortales y carnales que somos. Lo vemos en las guerras, su necesidad de guerra, lujuria vulgar y entonces más leyes. Divorcio entre el hombre y la mujer es una constante. Entre gobierno y pueblo es un hecho. Los demonios quitan a Dios y ellos se declaran ser el único Dios, no un medio, sino el fin absoluto de todo. Pero aún entonces Dios es verdad, de modo que todo está bien, aún incluso en el mal. No hay mal, todo es bien. No se trata de poder, sino sencillamente de presencia. Todo porque el amor auténtico no sabe de razones y porque la verdad es libre de mentira. Donde grandes y pequeños servimos a algo superior, según nuestras propias concepciones de lo que es Dios y de lo que es el bien, porque nadie hace nada, dice un sabio, por amor al mal. Todos lo hacemos por amor al bien, según lo entendemos cada cual. No es allá en los cielos, no acá en la tierra, sino aquí y allá. Es un mundo perfecto que alcanza a los reinos más imperfectos. De manera que en ese gran mundo perfecto, todos aprenden a decir lo que piensan y la palabra íntima allí en ese mundo perfecto es fiel al corazón y por eso los instintos más bestiales que en este mundo de mortales nos atormentan son allí una historia casi olvidada. En este tipo de sociedad tan elevada no se requieren tantos documentos ni tanta política, porque basta la palabra, porque allí lo que alguien dice que es de sí mismo y de lo que percibe es más verdad que mentira. Allí hay cierto pudor. En el bajo mundo en que vivimos, en cambio, el pudor es inocencia que llega a ser un tabú. Por esto, en estos mundos de una u otra manera aprendemos y tenemos que mentir para sobrevivir, ya que la mentira es la que crea y sostiene los mundos fundados en las mentiras, reales como la violencia y el poder del fuerte sobre el débil, el terrorismo, miedo y muerte. Nada sobrevive y a la vez todo presume su sobrevivencia. Por eso hay que mentir para sobrevivir, porque quien mira un poco mejor a la verdad y saca de la intimidad a la divinidad que está en todas partes, entra al mundo del silencio. Por eso es que retirado del mundo pasa a ser solo la presencia que va quedándose y solo el amor verdadero espera por cada uno de la familia espiritual, padres, madres, hijos. Se trata de los pocos y verdaderos reyes, héroes y profetas. Son muy pocos de verdad y sin embargo todos llegamos a este nivel tarde que temprano. Desde que la verdad es verdad, incluso como mentira, el ser es no ser, para distinguirlo de la temblorosa sobrevivencia de los seres de mentiritas. Y si la gloria perfecta es infinita, es porque pertenece solamente a Dios dioses. Sin embargo, algo de esa gloria está en todos aquellos que siendo mortales se tornan en inmortales, levantándose de entre sus propias cenizas. Eso es el amor que para ser verdadero es consciente y sin embargo
está en todas partes y en ninguna. Es el amor razonable y también el no razonable. Cristo diosa es el Cristo secreto y sin embargo está en todo y en cada ser humano. Por sobre toda religión está la iniciación real y por sobre la iniciación real está la iniciación viviente. Por sobre el conocimiento científico está el llamado ocultismo, pero por sobre el ocultismo está la alta magia, en tanto magisterio del magíster. En un mundo con una humanidad a medio hacer, uno puede mostrar la verdad entera y luego mentir. La gente ve entonces la verdad y duda, pero ve la mentira y la toma por verdad. Así estamos hechos en este mundo llamado tierra. Que el discípulo obedezca al maestro y por amor se ponga a sus pies es algo muy bueno, pero que quiere que eso le resuelva su propia vida como si de Dios se tratara, es absurdo, como lo es el que haya maestros espirituales que literalmente pretenden vivir en sus discípulos como una extensión de sí mismos, de modo tal que los discípulos dejen de tener el mínimo libre albedrío o derecho a pensar y a vivir por sí mismos. La humanidad de este mundo se mueve por el miedo y la dependencia, pero no por la conciencia, aunque digan que tienen conciencia. Se trata solamente de una conciencia dentro de su inconsciencia. Sin yo superior, somos solamente robots semiconscientes. Nuestro yo superior es nuestro eterno futuro, siempre ahora. Necesitar que nos necesiten significa dependencia. Esperar ser amado y que cuiden obsesivamente de nosotros, por ejemplo, exigirle todo al gobierno, si bien es verdad que es fundamental como parte del ser amados para poder servir, no lo es todo, no es trabajar. De lo que se trata es de servir con y por amor y sobre todo porque se es consciente de una misión que hay que cumplir. Morir y vivir son parte de lo mismo. Por eso, no existir no significa que la felicidad no sea allí mismo, inconmovible y real en todas partes, de tal manera que la nada es imposible. No viene Dios y evita nuestro dolor, es que nos ponemos nosotros mismos de pie y luchamos y vivimos en medio de los espectros que torturan y todo exterminan. Entonces es que lo sabemos todo y que es Dios que siempre acortó todo dolor y muerte para entregarnos la eternidad. El miedo todo lo mueve, pero esta vez es la conciencia de alguien quien está moviendo todo. Queremos socialmente instituciones que sean eternas, que en un país sean nuestra madre patria, sean nuestro padre que siempre nos alimenta. Y es así, de hecho, si reconocemos que aún los grandes imperios nacen y mueren. Mueren cuando nacen, nacen cuando mueren. Las instituciones son organismos sociales que viven su propio ciclo y luego mueren. No se puede ni debe evitar esto. Es una danza que parece macabra, pero que en realidad eso es una ilusión, porque solo el bien cabe en todo. No es que el materialismo funcione, porque el espiritualismo está aquí mismo también. Entonces, materialismo y espiritualismo funcionan porque así es la vida la que está funcionando en realidad, y el amor es la sinrazón de la vida, porque la pasión carece de raciocinio y nos confunde por eso. La pasión se parece al amor, pero es simple locura. Llega a convertirse en la psiquis en todo. No es pensar cómo razonar, es simplemente que esto se trata de una razón irrazonable.
no irracional, sino irrazonable, o sea, con nuestro hemisferio mental cerebral femenino principalmente, similar al orgasmo o la droga o el soñar, es lo que nos hace la pasión gemela perversa muchas veces del amor verdadero, porque no sabe de razones, todo lo cual puede conducirnos hasta el vacío que todo lo destruye. Pero la verdad es que la virilidad consiste en castidad y la castidad va de la mano con la virilidad al mismo tiempo. Y cuando carecemos de amor, lo reinventamos como control del otro. De modo que lo que más amamos es lo que más odiamos. La vida es locura y la vida es cordura. Ambas cosas son posibles y necesarias. Es la sociedad donde los líderes sí son necesarios, pero de tanto amarlos podemos convertirlos en ídolos y hasta en dioses. Terminamos, sin embargo, por sacrificarlos, ofrendarlos a la muerte. Ellos se van por eso, porque se hacen insoportables en una sociedad sin valores cuando se trata de verdaderos líderes. Pero los que son malos líderes renacen y a hurtadillas entre las nubes negras de la decadencia. Nunca muere, no muere la mala hierba. Todo porque sin líderes no tenemos representación. Así estamos hechos. Necesitamos líderes. Nos molesta reconocer que la relación esclavo-amo es un hecho eterno de la vida social y mística en un mundo demasiado materialista. Es esto lo que llega a filtrarse en los extractos religiosos, místicos y hasta en lo que consideramos más sagrado: maestro, discípulo, sabio e ignorante, gobierno y pueblo. Así es como nos olvidamos que el amor consciente es lo fundamental y no el ser esclavo de alguien o algo, porque si amamos a alguien que nos protege y nos hace parte de su familia, eso no es denigrante, es natural. Son buenas las necesidades basadas en el deseo de confort y de goce, solamente que si eso se convierte en obsesión, entonces nuestra alma muere de alguna manera, porque nuestro instinto de conservación deja de funcionar. En este mundo donde tenemos cuerpo humano físico, somos parte del reino animal y gozamos de instintos. Somos sexuales y no solamente amor abstracto, platónico, espiritual. De modo que atendamos y debemos atender equilibradamente las necesidades biológicas. La pasión no se mata, se controla, siempre conservando un contacto con lo divino para que no nos destruya todo aquello que se convierte en vicio. También por eso es que aprendemos que los líderes más sanos no se ocultan solo entre los cuerpos de gobierno, sino también dentro del pueblo, como dentro de una matriz, porque solo allí se gestan y sobrevive todo hijo que ha de nacer y sujetar a los pueblos. Sin embargo, la pasión pura existe y consiste en razón concentrada, tan concentrada que ha dejado de razonar. Por eso es que las leyes sí cuando hay seres conscientes, de modo que el bien es bien y hay que estar con él. Y como el servicio es bueno, comienza a ser parte de nuestra vida consciente pero servir no significa que servimos a otro u otros de acuerdo a lo que suponemos o entendemos que ese otro necesita, sino que el verdadero servicio está en comprender qué es lo que el otro siente, desea y es para realmente poderlo servir, no por lo que suponemos que debe necesitar, creer o ser. Aquí es donde comienza un verdadero servicio a alguien que amamos y que se supone lo dejamos ser. Es decir, humildad no significa servilismo.
La evolución no se refiere precisamente a una literal evolución de la conciencia, sino que lo que se quiere decir es evolucionar conscientemente, dado que no existe otra forma de evolución salvo la biológica, que parte de la nada para empezar a través de los reinos de la naturaleza. Pero la nada no da nada, todo proviene de algo, todo ocurre dentro de algo vivo. El mal no termina en el diablo ni el bien en un Dios dogmatizado, porque bien y mal son infinitos. Y además, no basta estar con el bien para estar bien, porque lo que en verdad es indispensable para estar con el bien es sostener el bien de alguna manera. Vivimos conscientes de acuerdo a nuestro particular nivel de conciencia, y por debajo de ese espectro reconocemos a la inconsciencia, y por arriba, naturalmente, a la supraconciencia. Para la supraconciencia y la inconsciencia se parecen ambos demasiado, en tanto que ya escapan a la razón, de tal manera que todos y cada uno solo podemos ser conscientes de lo que percibimos y apreciamos como real, y debido a nuestro propio nivel evolutivo. Es muy difícil vivir sin amor, y por eso podemos decir: nadie puede vivir sin amor. Todos nos entregamos al bien según lo entendemos, pero podemos llegar a un punto en que cada cual descubra que ese supuesto bien corresponde al mal, y nos el principio que hemos hecho mal nuestra elección en relación al supuesto bien. Es en este punto que somos realmente conscientes, sea para corregir nuestra elección o volvernos hacia el bien y despreciarlo para entregarnos de esta manera mal dicha, consciente, al mal. Estos son los más peligrosos, los que se entregan al mal deliberada y conscientemente, porque lo desean, lo necesitan, son esclavos inmisericordia de sus propios instintos, los virtualizan como si fueran virtudes, los exaltan, los adoran, por todo el placer gratificante que nos ofrece. Y es por eso que se dice que la gran mentira es la mentira que se realiza conscientemente. El trabajar es un acto que por lo general sucede, víctima del accidente en nuestra vida. Sucede accidentalmente en lo que trabajamos. Depende del accidente mismo. Esto muchas veces es lo que nos mete en un mundo de inteligencia bruta. Pero cuando comenzamos a desarrollar nuestra conciencia, entonces despertamos al amor y al servicio amoroso hasta que nos construimos un destino y comenzamos a descubrir que tenemos una misión muy particular, tanto que solamente nosotros podemos cumplirla en el gran tapete del cosmos. Y avanzando resulta que ya todo es una misión y no simplemente un acto de trabajo. Es entonces cuando estamos dejando de ser esclavos. Amamos lo que hacemos, rebasando el tiempo y espacio usual. El amor real, por naturaleza, es sin condiciones. Las personas son seres vivos y no pueden ser propiedad de nadie. Es en ese sentido que no son propiedad las personas, sino que aprendemos a dejarlas libres. Nos pertenecen porque son parte de nosotros y por eso nos pertenecen. Los lugares, las personas, los países, la gente. Somos felices con ellos, los amamos, pero al mismo tiempo los dejamos totalmente libres. En eso consiste el verdadero amor. El mundo mismo escribe su propia historia de acuerdo a lo que percibe. Por eso Cristo Diosa queda oculto por naturaleza, porque las humanidades de estos mundos humanos, mortales, no están listas para de forma natural y perpetua ver a Dios cara a cara. El camino es el camino de los valientes o de los cobardes, pero ambos existen y existimos tanto en el bien como en el mal. Podemos ser débiles consciente o inconscientemente y podemos ser valientes también consciente o inconscientemente, aunque sin duda el que es verdaderamente cobarde pertenece
al camino del mal, así como el auténticamente bueno pertenece al camino del bien, ya que todos nos servimos del mal o del bien por una decisión, nos guste o no aceptarlo así. Todos los que caen generalmente comienzan siendo muy buenos, rechazan al monstruo que encarna al mal, pero conforme nos acostumbramos a terminamos primero por aceptarlo, tolerarlo y finalmente puede que terminemos adorándolo. Tal es la típica trampa del mal con la que muchos tropiezan. Por esto, si es verdad que se muere por todos, si es verdad que se muere por todos, también es verdad que se vive por todos. Si la verdad se dijera como principio eterno en todas partes, se produciría el caos y el dolor en general, porque la mentira debe ser parte de la verdad. Es por eso que lo que es verdadero para las criaturas pequeñas, para los más adultos o maduros, es una mentira, ya que la realidad es relativa. Así que la hipocresía es un mal necesario y pasa a ser parte de la honestidad en una vida social que no necesariamente tiene que ser mala. Saber dosificar la verdad es saber vivir y dejar vivir. En la intimidad, el maestro y el discípulo se cuentan muchas cosas, lo mismo que los grandes enamorados, y aún entonces, sin embargo, se reservan entre sí las grandes verdades, porque la mentira sigue siendo tan indispensable como lo es la verdad. Y si esto es así, más entonces lo es entre las masas humanas, que naturalmente no dominan sus instintos y necesitan de la mentira como de ilusiones. Pero si todo se dosifica bien a las masas, ellas prosperarán. Hay que educar a los pueblos para que sean veraces y ensayen la verdad, pero también necesitan ser libres y buenos, estando solos en apariencia, para madurar. Sin embargo, si a pesar de todo, a causa de la mentira, ellos se hacen malos y se matan entre ellos, también se les debe de dejar libres hasta que estén listos para volver reeducados, para que reensayen la verdad. Todo es verdad, como ya lo dijimos. Aún la mentira es parte de la verdad. Y finalmente, el silencio es el que habla de grandes verdades. Ya no hay razonar, sino principalmente se trata de pensar, y ya no hay pensar, sino el fluir de la expresión de la vida como tal en el eterno presente. Los cambios se viven en el espacio, pero la evolución se da en el tiempo. Así que no basta cambiar, de lo que se trata es de evolucionar, estar siempre conscientes de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones, de nuestras ilusiones, estar siempre conscientes. Eso siempre nos mete en el eterno presente, nos devuelve al presente. Ama a tu enemigo y entonces puedes conocerlo de tal manera que queda a tu merced para que se autodestruya debido solamente a tu presencia. Eso hacen los grandes maestros y sacerdotisas. Pero si es digno, vivirá y será reconstruido. Hay que reconocer que no basta usar el amor a conveniencia, sino que hay que entregarse de verdad al otro. Es así que podemos iniciarnos en el sagrado camino de la paz eterna. El amigo resulta ser enemigo y el enemigo el amigo, pero eso no significa que el diablo resulte que es Dios y viceversa, porque Dios es Dios y el diablo diablo. Siempre hay que estar alertas. El bien y el mal son inconfundibles, solamente que al alcanzar al ser, quedan todos los dualismos y la realidad sublimada queda desconectada de toda realidad banal. Es como el loco que se parece al místico viviente, pero de hecho solo se parecen, y es que más allá de la razón está el verdadero pensar con los dos hemisferios cerebrales, según enseña la vanguardia de la psicología, el razonable y el irrazonable. A lo largo del día no nos la pasamos razonando. Eso solamente es parte de lo que somos, es poner en cámara lenta la vida para
apreciarla, para asimilarla, no para especular con ella, no para usarla a fin de generar maldad. La razón se concibe con lo irrazonable. El simple hecho de sin razonar es algo muy femenino, el pensar sin razonar, propio del hemisferio femenino, pero a la mujer se le trata de educar en razonar para que tenga una sociedad. Eso no es correcto, porque la razón y la sinrazón son parte de nuestro mismo proceso de pensar. Cuando amamos, no podemos razonar. Lo metafísico no es racional. Lo místico no es racional. La fe misma no es racional. La vida misma es una maravilla porque es la pasión en un proceso consciente de vida y de disfrute. Pero aún más allá del pensar, tenemos el hecho simple de vivir por vivir, cuando ya somos conscientes y tenemos un compromiso cósmico. Afuera estamos tranquilos, pero adentro luchamos por controlar nuestra mente y mantenerla positiva. Y más allá del simple vivir cada día de forma consciente, en la cima de todo tenemos al ser. Este es el samadhi, como lo llama Patanjali, el que escribió los aforismos de la yoga. Son los aforismos de Patanjali, porque el yoga no se puede escribir, se vive, pero Patanjali trató de escribirlo para darnos el de que es posible fundirnos a todos y a todo, aquí y ahora. Ese es el samadhi, el eterno presente. Aquí voy a parar esta emisión. Muchas gracias y hasta la próxima.